Eh, Buenas compañeros, profesor. Hoy venimos a hablar sobre lo que son los órdenes Diráptera y el orden Mantodea. Mi grupo está conformado con la compañera Paola Revilla y mi compañero Luis Medina y mi persona. Para empezar, vamos a hablar sobre el orden Diráptera. Este hace parte del reino Animalia, filo Antrópoda, clase Insecta, subclase Pterygota y orden Diráptera. Para empezar, vamos a dar una breve definición sobre este grupo, de lo cual el orden Diráptera son insectos hemibetávolos, con un tamaño promedio de entre 2 a 3 milímetros de longitud en su etapa adulta, aunque algunos géneros pueden alcanzar hasta 1 centímetro de longitud. Obviamente son demasiado grandes. Al pensar, si nos podemos a pensar esos, este insecto, pues hay muchas personas que lo tienen, obviamente en su edad de niño, es demasiado grande. Son ápteros y con un cuerpo comprimido dorsalmente. Esto es un orden durante toda su vida, vive como ectoparásito, obligado en lo que son aves y mamíferos, mostrando un elevado nivel de especificidad en su hospedante. La mayoría de estas especies son piojos masticadores y se alimentan de escamaciones dérmicas y también de lo que son el plumaje de las aves. Y otros que son piojos chupadores, los cuales tienen una dieta hematófaga, el cual se alimentan de, obviamente, de sangre. Aquí tenemos una breve imagen sobre la parte dorsal del orden Anoplora. Bueno, este orden presenta una cabeza cónica más estrecha que el tórax, como lo podemos observar en nuestra imagen, ¿sí? También tiene unas antenas filiformes y cortas. Presentan habitualmente 5 artejos. También tiene unos ojos muy simples y muy pequeños. Tiene un aparato vocal picador chupador y obviamente su tórax, como lo podemos observar en la imagen, presenta sus 3 segmentos fusionados, los cuales son el pronoto, el sonoto y metanoto. Tiene también unos tarsos reducidos y unas uñas grandes, como lo podemos ver en la imagen. Su abdomen presenta 9 segmentos visibles, de los cuales 6 presentan estigmas respiratorios. Aquí tenemos también otra imagen, la morfología ventral, la parte ventral de nuestro orden. Como podemos ver, lo que es la parte de sus patas está conformado por el fémur, la tibia, el tarso, la uña. Antes de empezar, antes del fémur, lo que podemos encontrar es el coxa y el trocánter. También tenemos lo que es una placa external muy visible en este orden. Buenas compañeros, yo le vengo a hablar del orden Ambicela. Este es un gran orden o es un orden muy grande que abarca casi todos los piojos masticadores, parásitos de aves y algunos piojos de mamíferos. Ambicela es considerado hoy en día uno de los subórdenes de piojos más antiguos que existen. Estos insectos son muy parecidos a los piojos chupadores avanzados de hoy en día, pero a gran diferencia de que no permanecen en el huésped permanentemente, sino durante un lapso de tiempo. Ellos vagan ligeramente sobre la superficie de su huésped, a diferencia de los otros piojos que uno está acostumbrado normalmente a conocer. Estos no forman uniones permanentemente y se alimentan masticando áreas suaves de la piel del huésped, causando zonas de sangrado de la cual se alimentan ellos de la sangre del huésped. En estas dos imágenes vemos que tienen anteras, antenas, pero no es fácilmente observarlas porque se encuentran en surcos
en el costado de la cabeza, lo cual no se pueden observar muy fácilmente. Por lo general, las antenas del suborden Ambicel poseen de 4 a 5 segmentos, como vemos en la imagen ventral. En cambio, pueden tener los palpos y los maxilares, como también se pueden observar en la imagen de forma ventral. Y estos pueden ser visibles. O sea, notoriamente sí se pueden observar a simple vista, pero pueden confundirse con las antenas que ya antes le había mencionado. Los palpos de este orden tienen entre 3 a 5 segmentos que están divididos. Las mandíbulas de este suborden suelen morder de forma horizontalmente. También en la cabeza se ve una gran diferencia, que a menudo se ve más ancha y un poco redondeada anteriormente de lo que era de la anoplura. Pero esta diferencia morfológica no es de gran, no nos brinda tanta confianza. En esta imagen también podemos ver que los tarsos de esta especie pueden parasitar a aves y también a garrapatas, mientras que los que parasitan a los mamíferos tienen una, una sola. Sí, compañero. Aquí podemos ver eh, uno de los, una de las especies más importantes, las cuales se afectan tanto a aves de caza. Por ejemplo, hay unos que atacan a los patos o a los gansos, otros que atacan a las aves de corral y unas que atacan a los pavos reales, que todo el mundo lo conoce. Y otras especies que parasitan a los mamíferos. En este caso encontramos a los, a los cobayos, que son los que más se ven afectados. Y estos también se pueden, eh, hay países donde la temperatura es favorable para ellos, que oscila entre los 40 a 45 grados Celsius. Adelante. Como dato curioso, podemos observar que el ciclo de vida es muy corto, que consta de 5 fases. La primera fase es del huevo o la larva y consta de 3 fases ninfeales y una fase adulto generalmente. La reproducción de de este grupo se da de forma sexual, aunque hay unas especies que se dan por partenogénesis. La transmisión de, de estos, de estos insectos no se da de una manera directa, sino que se da por el contacto que pueden existir entre los diferentes huéspedes. En la sistémica interna podemos encontrar que el orden Di- Diptaria engloba 4 subórdenes que son Anuplura, que son los piojos chupadores comunes, el suborden Iscosera, Amblicera y Ricoptirina, que son piojos masticadores también conocidos como malófagos, que se alimentan de sangre. Los anopluros, que son piojos, tienen aparato bucal masticador y chupador. Estos pueden oscilar entre un tamaño de 0,35 milímetros a 8 milímetros. Y las anteras constan de 5 segmentos. Bueno, yo les voy a hablar del orden Mantodia. Primeramente, le voy a hablar de su taxonomía, que puedo decir que el reino Animalia, el filo Artrópoda, su clase Sápoda,
clase Insecta, subclase Estiripota, suborden Diptyoptera y el orden Mantodea. Bueno, los mantódeos, también conocidos como mantis, santaresas o rezadoras, son insectos de forma casi siempre alargada y de un tamaño mediano o grande. Estos oscilan entre 1.5 y 5 centímetros para una fauna ibérica y también pueden llegar a alcanzar hasta 16 centímetros en especies tropicales. El tegumento es liso, casi lampiño, eh, pero siempre presentando a menudo ornamentos en forma de lóbulos, gránulos o espinas en diferentes zonas del cuerpo. La coloración en general es verdosa, grisácea o de un color pajizo, si bien algunas especies presentan dicroísmo, es decir, hay individuos verdes e individuos marrones, no estando necesariamente este fenómeno en concordancia, aunque normalmente presentan un alto grado de mimetismo. Las alas en general vivamente son coloreadas con manchas y ocelos, presentando a veces irisiones metálicas. Los cultivos que se ven más afectados por este tipo de insectos son el tomate, el arroz y el maíz. Bueno, dentro de este orden se encuentran las especies llamadas comúnmente como mamboreta, tata de Dios, mantis. Son insectos de tamaño, como decía anteriormente, medio grandes, muy ágiles, pero son muy malos voladores. Los machos se caracterizan por ser generalmente más pequeños que las hembras. Los miembros de este orden poseen una cabeza ospitonata, pequeña, triangular, completamente móvil, con ojos compuestos ampliamente separados. Ellos poseen una muy buena visión, son los únicos insectos que pueden ver sobre los hombros o sobre las espaldas. Poseen un aparato bucal masticador, tanto en su etapa juvenil como en adulta. Sus antenas son filiformes. El tórax presenta un prototórax angosto y largo, mientras que el meso y el metatórax son muy pequeños. El primer par de alas es tegmen y el segundo es membranoso. En algunas especies son branquíteras y otras son ápteras. El primer par de patas eh, se caracteriza por ser con el que capturan sus presas, llamadas prensoras o raptoras. Presentan un fémur y una tibia alargadas, con la parte interna muy espinosa. Los otros dos pares de patas tienen una función locomotriz. Este orden posee una metamorfosis incompleta. Los individuos de gran tamaño devoran a sus congéneres más pequeños y la hembra a veces devora al macho durante o después de la larga cópula. Los huevos los huevos son puestos en el interior de una cápsula denominada ostecas, producidas por las secreciones espumosas que éstas liberan por las glándulas accesorias, que al tener contacto con el aire se endurecen y en esta pueden plantar de 200 a más huevos. Bueno, la cabeza de los mantis o tornatas es pequeña, con una movilidad de forma triangular, con dos voluminosos ojos, como decía anteriormente, compuestos semiesféricos y bien visible dorsalmente. La cápsula esférica tiene tres ocelos bien desarrollados y dispuestos en triángulo, siempre por encima de la inserción de las antenas. La sutura epicranial borrada y siempre un esclerito diferenciándolo, denominado escudo facial, muy utilizado en la determinación taxonómica. Las antenas son más o menos largas, con el escapo grande y generalmente filiformes, pero a veces son petinadas en los machos. El aparato bucal es masticador. Bueno, las alas casi siempre presentes y bien desarrolladas. A veces son reducidas en las hembras y muy raramente en los machos. Algunas especies ápteras
técnicas, fuentes coriáceas, sin perder la venación, que suele ser menos compleja en las especies más evolucionadas. Podemos observar la vena costa, la marginal, la subcostal, alcanzando el ápice del radio, solo bifurcada en 3 ramas como máximo, que sería la venación media. Poco ramificada, el cúbito del ala posterior con un campo anterior pequeño y el campo posterior muy grande. Son plegables en forma de abanico. Las venas costas, las subcostas, la radio, la sector radial y las medias simples, la cúbito ramificada, la primera anal simple y la segunda anal. Estas son muy características en los blactódeos. Bueno, el abdomen largo y delgado en los machos y más en las hembras se caracteriza por ser un poco más ancho. Tienen 10 terguitos visibles, el último de los cuales en forma de placa subranal, 9 esternitos en los machos y 7 en las hembras. En estas últimas, el séptimo forma una gran placa subgenital, comprimida, algo hendida en el ápice, que envuelve a los tres pares de valva del oviscaspo, las cuales son cortas, verticalmente aplanadas, rígidas hacia abajo y apenas sobresaliendo en el abdomen su placa subgenital del macho con los estilos del órgano copulador de este asimétrico, y los cercos son pluriarticulados, cónicos y cilíndricos. Esto era lo que teníamos por compartir. Muchas gracias.